Bueno, estamos en si se están descosiendo todas las costuras del Estado, efecto del sastre que tenemos, que es Pedro Sánchez, o simplemente es que la maldición de Franco Camón llega por la deletérea actitud del cardenal arzobispo de Madrid, que veía en el debate, Alejandro, no me lo podía creer, y ha hecho muy bien Bieito en publicar el texto y la firma para que se vea, porque si no todo esto es mentira. Esto no lo puede decir, un cardenal no puede insultar a los mártires de la guerra civil. Los insulta, los zahiere, se burla de ellos, dice que no es de culto una basílica. Es que además lo dice mal, bueno, y además habla de resignificación. Una basílica resignificada. ¿Esto qué leches es? Es la palabrería del rojerío anticatólico. Firmado por el cardenal arzobispo de Madrid. Sí, no, la verdad es que no se entiende en absoluto. Yo recuerdo cuando empezaron a posicionarse totalmente en contra de todo lo del Valle de los Caídos, dejando en muy mal lugar al prior. Bueno, al prior lo acabaron destituyendo, lo han ¿no? echado cantera. O sea, fue una cosa tremenda, ¿no? Es de primera, además, ese tipo. Cuando llevaba muchísimos años allí y denunciando todo lo que estaba ocurriendo, pero no molestaban absolutamente a nadie, todo lo contrario, ¿no? Iba muy poca gente, sí. Y además se publicó un libro que, publicó Alberto Bárcena, sobre los presos famosos del Valle de los Caídos. ¿Qué presos? Si es que redimían 3 días de condena por cada día que trabajaban. Tenían casas allí para que vivieran las familias mientras trabajaban. No era el gulag. Hay una sarta de mentiras que se han contado durante los últimos meses, tremenda, pero yo recuerdo cuando empezaron a posicionarse en contra de los propios católicos, cómo hubo un montón de personas que fueron allá a manifestarse en contra y se lo dijeron a la cara, y él estaba muy molesto e incluso hasta extrañado, ¿no? Extrañados estábamos nosotros. Yo recuerdo la última vez que estuve en el Valle de los Caídos, la basílica está destrozada. Claro. Yo creo que la estrategia pasa por dejar que prácticamente se caiga. No, porque eso, yo además no sé si te he leído algún comentario, Rubén. Bueno, yo no sé si se llama Alejandro Gambasau. Tiene yo creo que ya es gente con un gran futuro, como decía Victorio Gassman, a mis espaldas. Bueno, pero es verdad que hay algo. Yo no sé exactamente qué ha pasado, pero últimamente, desde que estoy todo metido en Lavandé, voy a empezar un podcast con los crímenes de Lavandé, que es el modelo de manipulación, que es la destrucción de la herencia cristiana. Porque con buen criterio, Robespierre y compañía dicen, vamos a ver, para cargarnos, no la monarquía, sino Occidente. Hay que cargarse en la religión católica, porque en Francia era la hija predilecta. La fil N, decían, de la Iglesia era Francia. Era más católica que España, porque España, más curtida en la lucha, pues a veces, en fin, le tocaban las narices que los papas, además de pecadores, sirvieran a los franceses. Bien, pero era mucho más formal España. Pero Francia era muy devota, el pueblo francés devotísimo. Bueno, desde que sigo aquello, yo veo, hasta el Valle de los Caídos no ha habido un asalto al patrimonio católico universal tan desvergonzado y tan miserable. Que quieren hacer, que es lo mismo que darle los martillazos. Tú vas a los tímpanos de las catedrales. Hay una catedral en Autun, que es al sur de la Borgoña, absolutamente maravillosa. Entonces el tímpano es un románico muy tardío, un gótico primero, precioso. Todas las cabezas de todos los santos y apóstoles y tal, con un martillo le rompían la cabeza y ahí las han dejado. Está muy bien, que se vea que las rompieron todas, no queda una cabeza viva. Bueno, pues aquí en el Valle de los Caídos quieren hacer una fosa para Cuellos. Se cumplen 90 años ahora de Paracuellos. Una fosa que atraviese y que rompa, decía, la armonía del Valle de los Caídos, que hay 20 y tantos mil de los dos bandos. Y llega el cardenal arzobispo y se burla de los mártires de la cruzada. Oye, pero es que no tienen vergüenza. Bueno, el materialismo dialéctico nunca lo he entendido, no puedo hablar de eso, o sea, me confieso inútil para entenderlo, pero el materialismo histórico me he quedado con la cosa de que ellos conciben al hombre como una especie de esfera sin alma, un envase vacío, y a partir de ahí hay que llenarlo. La fe no cabe. Yo lo digo sobre todo porque a lo mejor desde la Conferencia Episcopal y desde la Iglesia Española, que llevan tantos años con ese pensamiento tan característico de la derecha acomplejada de concedo, doy pasos hacia ti, pensando que desde la izquierda les van a respetar, eso es erróneo, es falso, porque es que en realidad no los desprecian, los odian. Es decir, mira, cuando vimos a Félix Bolaños aplaudir todo lo que estaba haciendo Cobo, a mí ahí se me encendieron todas las alarmas. Evidente, pero hay una cuestión de fondo. O sea, cuando la guerra civil, que se predica como cruzada, hay un libro del padre Gabriel Tarraute, es uno de los
de los curas importantes de Lavande. Lo tenemos que traer, pero es un tocho así. Cruzada, no guerra civil. Para el bando nacional era una cruzada. Solamente de clérigos mataron a 7.800 curas, frailes y monjas. Violados, torturados, robados, asesinados, pero torturados en público, arrastrados en público. Bueno, una cosa verdaderamente tremenda. Y creo que era Paul Claudel el que dijo una cosa sobre la guerra civil: 7.000 asesinados y ni una sola apostasía. Es decir, mártires de verdad. Se cumplen ahora los 100 años de la cristiada, de la rebelión de los cristeros. Al final, ¿quién traicionó a los cristeros? El Vaticano. El Vaticano, que pactó con los masones, Plutarco Elías Calles, los traicionó, y una vez que dejaron las armas, llegaron los masones y los mataron a todos. No quedó nadie de los generales cristeros. Héroes, mártires de la fe. Bueno, allí por lo menos algunos se atreven a reivindicarlo, pero como andan los mismos masones y comunistas que entonces, pues nada. Pero el Vaticano hizo lo que se llaman los arreglos, que consistía en obligar a desarmarse a los católicos, y una vez que se habían desarmado, entonces ya los mataron los otros. O sea, las traiciones en la República, yo eso lo he estudiado por hazaña. El monseñor, el nuncio del Papa compartía puta con Negrín. Era una puta muy gorda, muy guapa, que había en Madrid. Pero era de izquierdas. Entonces, el nuncio tenía trato con esta señora, y en el discreteo, como diría Villarejo, cantan, dan todo, lo saben todo, información vaginal, éxito asegurado, se lo contaba Negrín. O sea, todo esto. No entendían la parte heroica de los católicos, porque en el Vaticano hace tiempo, dice, ¿este cree o está en el secreto? Bueno, pues están. Pero lo de que un cardenal arzobispo de Madrid, joven, recién nombrado, digamos, creado, porque los cardenales se crean, ese es el verbo, que esté firmando eso con Bolaños, que es un asalto, que es una profanación, pero ¿dónde han parado? Hay una reflexión, siempre la recuerdo porque me llama la atención, además, como de Foxat tenía tanta mala leche, sí. Es muy divertido leerlo, cuando empiezan a tomar las embajadas. La Tercera España se retira, Biarritz, sí. Se van de aquí porque se sienten amenazados o incluso humillados por los republicanos, y empiezan a tomar las embajadas los republicanos y empiezan a hacer las fiestas en el casino. Y dice, coño, claro, es que esto era por envidia, esto no era por ideología. Y eso es lo que mueve al final claro, esa persecución, es decir, tomar el poder por envidia de los fastos y los oropeles, ni más ni menos. Cosa es el tipo de los más brillantes. Por cierto, el otro día recomendaba Arturo Pérez Reverte, y es verdad, espero que tome nota la reina, la obra Madrid de Corte a Checa, que es una novela seguramente la mejor que hay sobre la guerra civil. Y muy bonita, además. Muy bonita. Primero escribe maravillosamente bien, y luego además lo que cuenta, como lo cuenta, que lo ha vivido, y además es que Madrid se presta mucho a la literatura, y a la buena literatura. Ahí está Galdós para demostrarlo, ¿no? Pero es verdad, es una ciudad siempre muy viva, con muchísimos personajes, es muy de novela Madrid, ¿no? Umbral hizo La travesía de Madrid, es lo mejor de Umbral, aparte de Mortal y Rosa, ¿no? Pero el otro día lo recomendaba Arturo y tenía razón. El otro era, por cierto, una buena novela, Contraataque, de Sender. Sender era el Partido Comunista y tal, pero en la Crónica del Alba de Sender, que es la gran obra de la guerra civil, no es tan buena, es que Contraataque es muy, muy buena. Y tiene otra que es Imán, de la guerra de África, lo primero importante que escribe Sender, que era Aragón no ha dado novelistas, pero ha dado Sender, que vale por media docena. Y hay otra obra de introducción a la guerra civil que yo creo que es apta para gente muy joven, que es Celia en la Revolución, que es una preciosidad también de Elena Fortún, olvidada. Y eso no estuvo en la serie, que la guionista fue Carmen Martín Gaite. La serie que hicieron en televisión, que es muy buena, pero no metieron Celia en la Revolución. Durante años no se podía encontrar. Ahí recuerdo, no sé si me lo dio Trapiello o quién, que me dio, pero fotocopias. Sí. Se hizo hace unos años una reedición, y muy bonita además, con una encuadernación preciosa. Que era la de la época. Yo siempre la recomiendo, la verdad. Bueno, os tengo que contar una última hora respecto a todo lo que está sucediendo a Renfe, los accidentes que tenemos pues a esta hora de la mañana. SEMAF, el sindicato de maquinistas, ha convocado una huelga en toda España para protestar precisamente por la falta de seguridad a la que ellos están
expuestos diariamente. Os comento que están lógicamente cansados. Ellos han denunciado en varias ocasiones las situaciones que se producían en determinados tramos, y he de decir que precisamente en el debate me ha llamado hoy mucho la atención el testimonio de un mecánico. Es un mecánico de los que se dedican a revisar las vías de la manera más tradicional hace 30 años a la manera más moderna, que es como lo hace ahora. Es decir, una persona que tiene toda la solvencia porque lleva 30 años haciendo esa revisión de vías. Él explica cómo el hecho de la liberalización ha provocado que obviamente el tráfico sea mayor, que los trabajos que antes hacían con luz ahora se tengan que hacer de madrugada, desde las 12 hasta las 5 de la mañana. Son los tramos en los que se ven obligados a trabajar. Dice, he estado más de 30 años trabajando en mantenimiento de las vías y lo que ha pasado, dice, no es normal porque nuestro trabajo es milimétrico. Trabajamos con unas tolerancias de menos de 2 milímetros. Nadie me puede quitar de la cabeza, dice esta persona, que los problemas son siempre en los mismos puntos, y eso se sabe. Claro, es decir, lo que en las informaciones que nos están llegando, incluso de oyentes que decían, cuando pasábamos justo por ese tramo, que además hay un cambio de vía en Adamuz que es complicado, es que esto es un relato que hacíamos continuamente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que están relatando los trabajadores, los que están a pie de vía. Que ayer murió otro maquinista, pero es que el que ha muerto es un maquinista, y además le han filtrado a preescolar para pagarle los 3 años de investigación sobre Julio Iglesias. No se les ocurrió mirar en OnlyFans. Hombre, eso se habla con Coldo y te lo dice, ¿no? Pero si esta la conozco, se enrolla que te... Es la llamada del maquinista del Irio, y aquí es donde se están centrando. Hoy el diario El Mundo lleva una información muy buena de fuentes de la investigación de la Guardia Civil que está investigando el accidente. Ellos hablan de esas muescas que se han quedado en los vagones de cabecera del Irio, unas muescas que coinciden con esa, digamos que, rotura que existiría en ese tramo, ese problema con la soldadura. Ahora lo que están investigando es si los trenes que pasaron anteriormente también tienen esa muesca que es del tamaño de una moneda. Eso sería evidente que el problema es del rail, ¿no? Pero hay un dato en esa llamada del maquinista que está siendo utilizado, diría yo, por aquellos que quieren, digamos, establecer como motivo del accidente, y esto es muy prematuro, un cúmulo de circunstancias, ¿no? Cuando dice he tenido un enganchón. He tenido un enganchón. Es la primera sensación que tiene, pero luego aclara, tiene. Es un descarrilamiento. Es que han puesto ya en el foco al maquinista, que yo creo y al técnico de Adif. A ver, aquí hay una cosa que yo creo que se por lo menos está todavía en una situación secundaria, y lo entiendo porque en realidad el accidente pasado hace unas horas. Y es el déficit de inversión que hay. Es que leía que, según Seopan, hay 50.000 millones de euros de obras pendientes en el ferrocarril. Es que en las carreteras hay un déficit de inversión de 13.500 millones de euros. Entonces, claro, aquí lo decía Federico en el editorial esta mañana. Aquí lo que sucede es que el mantenimiento vende menos que las inauguraciones. Claro. Entonces, solamente leía el 16% del presupuesto anual de Adif se utiliza para mantener la vía, mientras que el resto se utiliza para lo que va a las inauguraciones. Antes oíamos a hablando del tren bala, de que va a ser el único con China. Sí. Bueno, en China te tienes que pagar la bala cuando te fusilan, que es un detalle que tiene el Partido Comunista de austeridad. Luego viven como rajas. Les llaman a los nuevos ricos, a los coldos, les llaman bolsillos llenos. Y la técnica fundamental también de Coldo, de Ábalos, de Aldama, de todos estos es Wansi. Wansi significa contacto, pero un contacto como por debajo de la mesa, ¿sabes? Y dice, este tiene Wansi. Dice, dice el otro. No. Bueno, eso es que dice que no, pero sí. Y como ahí la propiedad de los comunistas se transmite a través de las hijas, es un sistema extraño de la familia china, la hija del jefe se casa normalmente con un técnico, por ejemplo, imaginemos que es de vías, y se casa con el mejor ingeniero. Pero la propiedad es de ella, que es también del padre, y por tanto de la dinastía, pero se transmite de forma matrilinear. Y entonces, mientras políticamente no esté quemado el yerno, estupendo el yerno. Ahora, como esté quemado, vamos, el primero que lo denuncia es el suegro, y la hija se casa con otro técnico que esté bien con el régimen. Entonces, poner como ejemplo a China
poner como ejemplo a China demuestra la corrupción de esta gentuza. Sí, pero fíjate, la primera tesis que lanzó el gobierno y que el propio Óscar Puente y luego Pedro Sánchez dijo es que no, que los datos que ellos tenían, que ellos iban a ser muy transparentes a la hora de facilitar información, es que habían pasado solo 20 segundos entre que el primer tren descarrila y entre que el otro choca con el primer tren, ¿no? Pero es que esta grabación de esta llamada dura 1 minuto 43 segundos y no se escucha que llegue el otro tren. Por lo tanto, ese dato de los 20 segundos es completamente falso. O sea, yo ya no me quiero imaginar qué más mentiras se están contando, ¿no? Y ahora parece que la tesis va a ser intentar echarle la culpa al maquinista fallecido. Ayer nos llegaba, cuando estábamos haciendo el programa de ayer, me llega un pantallazo de Televisión Espantosa que estaba hablando más del accidente de Agráis que del de Adamuz. ¿Por qué? Porque allí pudieron culpar al maquinista. Claro. Siempre. Dice, ¿y ahora por dónde van a ir? Hombre, pues como donde fueron cuando el apagón, culpar a la compañía privada. Es decir, nosotros, pero si lo público es ideal. Lo que pasa es que nos obligan, en este caso Europa. Vamos a ver, cuando Europa dice que hay que abrir paso, que haya competencia también y actores privados, hombre, has tenido años para preparar las vías, y va a haber más trenes, tendrás que mejorar la infraestructura. Las vías de... Yo fui en el primer AVE Madrid-Sevilla del 92, han pasado 33 años, o sea, 34 ya Dice, hombre, por favor, claro, aquello era perfecto, pero primero los trenes pesaban muy poco. Las vías eran nuevas, además los trenes no eran tan pesados ni tan grandes como ahora. Es que un tren más pesado y más grande te obliga a revisar o a cambiar las vías. Se está insistiendo también mucho en la tesis de los 20 segundos porque es verdad que es, digamos, como muy emotivo, muy literario, aludir a la suerte, ¿no? El destino, la suerte, en fin. Como bueno, diciendo, no dio tiempo a avisar. En este punto me parece que también hay que dar un toque de atención a todas aquellas personas que están utilizando los 20 segundos para, digamos, que inspirarse literariamente para hacer unas piezas que a lo mejor pueden ser muy creativas y muy bonitas, pero no creo que sean muy adecuadas. De todas formas, me parece interesante también que abordemos la cuestión de la investigación. A mí lo que me cuentan es que ahora mismo hay sobre la mesa dos tesis. Por un lado, la del fallo de la vía y por otro lado, la del famoso buggy, que es la rueda que se habría desprendido del lirio. Lo que me insistían ayer es que todavía no había aparecido ese trozo del tren, ya ha aparecido, eso es una buena noticia porque lógicamente... No, por eso yo insisto que no dejen desguazar los trenes, ya pasó en el 11M, todo tiene que quedarse allí controlado por la juez de Montoro. Nada, es que lo primero que dijo, ¿te acuerdas, Rubén? Que cuando sale los Cargután, ¿nos vamos a llevar la vía a Madrid? No. A ver qué... No, que ya pasó. En Canillas no había pruebas y de pronto empezaron a aparecer Coranes y cosas. Hay una historia muy divertida, se me estaba ocurriendo, no se me había ocurrido hasta ahora, pero Óscar Puente perdió las elecciones, puede parecer un poco frívolo, pero bueno, perdió las elecciones en Valladolid porque hubo un rival del partido que se llama Cecilio Vadillo, que se han odiado desde hace años, desde que estaban los dos de zapadores de Soraya Rodríguez en su día, y solamente por maldad, tal Vadillo, y por intentar fastidiar a Puente, montó una plataforma para soterrar el tren. Que es una cosa imposible ahí, o muy difícil de hacer. Y Puente dijo, este asunto no está ni entre los 10.000 primeros asuntos que me preocupan de cara a las elecciones. Pues claro, sacó unos votos que fueron fundamentales para que perdiera las elecciones. Es una de las cuestiones que luego han continuado, ¿no? Porque el actual alcalde también es una de las... Efectivamente, ¿no? Sí, pero bueno, no veo un gran futuro a eso, pero eso fue como una venganza interna de partido. Y con respecto a lo que ha sucedido estos días, yo escuchaba a Puente hablar de lo de los 350 kilómetros por hora, hemos puesto la primera piedra para ser China, y a mí me recordaba un poco a lo que sucedió antes del apagón. A mí una persona antes del apagón me dijo que hacen 4 reactores nucleares parados. Esta gente va a renovables con el sistema eléctrico que tenemos. Fue otra temeridad para vender una cosa propagandística, porque en realidad estos son socialistas. El socialismo vive de buenas intenciones, propaganda y emotividad, pero luego a la hora de gestionar son un absoluto desastre. Y eso lo pagan los ciudadanos y eso pone decenas de muertos encima de la mesa. Es lamentable. La izquierda es buena a pesar de que lo que hace es malo, porque la intención es buena. Y la derecha es mala porque a pesar de que lo que hace es bueno, como la intención no es buena, pues entonces la buena siempre es la izquierda. Yo de la investigación de la Guardia Civil, que ahora, por cierto, precisamente en Televisión Española, ayer se estaba debatiendo que las ruedas son cuadradas, que lo mismo deberían de ser redondas, es decir, unos análisis las vías son de plastilina, muy finos, ¿no? Efectivamente. Pero yo lo que espero también de esa investigación es que, en primer lugar, se aclare si esa obra estaba o no acabada, si se estaba ejecutando y, sobre todo,
quiénes fueron los adjudicatarios de ese contrato, ¿no? Porque se está hablando de la famosa UTE. Una de las empresas, ACID, tiene contratado a Coldo, el famoso técnico en Coldo, cuya vida laboral, antes de dedicarse a cobrar coimas para el PSOE y custodiar los avales de Sánchez, que es un gigante del socialismo, decía Sánchez, gigante puede, y del socialismo del suyo, sin ninguna duda. Era portero de un vertedero y de ahí ascendió a portero de un prostíbulo. Pamplona en invierno, creo que es el peor de Pamplona, eso es duro, ¿eh? Ahora, eso no te capacita para ser un técnico de guía. ¿Y no te ha llamado, tú que estás acostumbrado a moverte por esos terrenos, la atención el hecho de que la Guardia Civil, el grupo de criminalística, esté publicando vídeos, fotografías de la inspección, fotografías muy evidentes, muy explícitas, en donde se ve claramente que falta un trozo de vía? Eso es raro, ¿no? Nunca lo habíamos visto con tanta claridad, Pues ¿no? fíjate, yo efectivamente nunca lo habíamos visto con tanta claridad, pero yo creo que en el momento en el que estoy seguro de que cuando esto se acabe de judicializar, pues harán campañas contra el juez que esté llevando todo esto. Yo creo que la Guardia Civil en este sentido está intentando poner el parche antes de que todo reviente, como diciendo, vamos a hacer público todo nuestro trabajo. Para evitar que lo tapen luego, claro, eso es. O que lo desguacen. Sí. Yo cuando vi lo de que es, desde el principio quisieron evitar, la vía la vamos a llevar a Madrid para que se vea que está intacta. Y sale la foto. Y sale la foto de la Guardia Civil. ¿Cómo que intacta? Que es lo que está haciendo la UCO en las investigaciones de corrupción de Aldama y tal. Que de vez en cuando, hombre, además ahora Aldama, como ya colabora con la Fiscalía Anticorrupción, que no con la Fiscalía de Pere Mato, que es la corrupción. Bueno, es que además no falla. Cada vez que el gobierno hace alguna operación de estas de calumniar al juez Peinado o a quien sea, enseguida llega una información de la UCO, ¡paf!, que les destroza toda la operación. Sí. Porque, claro, los están machacando. Han ascendido para quitar de en medio al jefe. ¿Se acuerdan de Pérez de los Cobos? Es decir, hay una tradición de este gobierno de sabotear la acción de la Guardia Civil. La policía no, porque las tiene más pervertida. Pero la Guardia Civil es la Guardia Civil. Y entonces ahora la UCO es como si fueran los hijos del duque de Ahumada. O sea, se ven como los responsables de mantener el buen nombre. Muchos son hijos y nietos de guardias civiles y hay un punto de honor. Ahí, aparte del honor principal, divisa y tal, que ha cambiado. Porque os acordáis en el COVID cuando sale el general jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, dijeron que están monitorizando las redes para que nadie hable mal del gobierno. Eso fue lamentable. Dijo ayer Marrasca también. Sí. Igual. Igual, exactamente igual. Sobre Televisión Española hay un detalle que es que, de verdad, no quiero dejar de contar. El otro día Pepa, por cierto, Pepa tiene un sueldo que asciende al doble que el presidente del gobierno. Lo digo porque eso a lo mejor hace que su opinión se mueva en determinados terrenos. No sé cómo puedes pensar eso. Bueno, qué mal pensado eres. Soy muy mal pensado. Eso es porque leyó mucho marxismo. El ser social determina la conciencia. Y dice, sí. a ver si cobra y por eso opina eso. ¿Cómo puedes pensar? Y la mitad no lo entendí. O sea, sí. Pero decía, hablando, de verdad, comparándolo con este gobierno, decía, vamos a ver cómo queda la investigación, un reportaje de esto. Dice, pero cabe recordar que hay un par de precedentes en Alemania en el año 2006 o 2001 creo que fue, y en España en el 71 cuando la dictadura intentó tapar las causas de otro accidente. Es verdad. Otra vez utilizaron el comodín de Franco para hablar de un accidente de tren en el año 2026. Sí. Es que no tienen ninguna... Van a cara descubierta, ya está. Mira, yo recuerdo que, por cierto, no sabemos de qué le pasa a Sánchez. Es un cadáver, o sea, tiene cara de muerto. Si no es que está muerto, moralmente es un cadáver hace mucho tiempo. Probablemente nació cadáver, pero ahora ya es una cosa que llama la atención. Cuando estaba Franco en el último mes, el equipo médico habitual todos los días daba 2 ruedas de prensa, 2, que eran 3 médicos normalmente, a mediodía y por la noche, a la hora del telediario. Es decir, y tuvimos una información, hasta cosas realmente sorprendentes. Lo de las heces en forma de melena, no se me olvidará nunca. Pero te lo decían al detalle, como eso es lo que se dice, catapumba. Oye, y toda España ahí sobrecogida, tal y cual. ¿Hubo una información que no hemos tenido después en democracia? Nunca. No. Nunca. Pero ni de Campechano, por ejemplo, todas las veces que lo operaron, de las bielas, como decía él. Bueno, chapa y pintura, ¿qué chapa? Si lleva como 5 veces, le cambiaron la cadera, la usaba tanto. Bueno, te ríes tú de las heces, pero es que aquí hay cosas de las que está prohibido hablar, pero las heces te dan probablemente más información de la salud de una persona que una analítica de sangre. ¿Os acordáis en el COVID cómo la Comunidad de Madrid
supo lo que había que hacer. La gente tiene que saberlo. Gracias a que en el canal de Isabel II se hacía un análisis de las heces, de lo que había y qué barrios necesitaban más y menos. También se descubrió qué barrios tenían más cocaína consumida. También porque aparecía, las heces eran todas. Y en el canal de Isabel II tenía, aquí nos lo contó el consejero de Salud, fue el mejor observatorio que tuvieron para decir lo que había que cerrar y no. Por eso Madrid es la primera que abre con cautela, pero mantiene toda la ciudad en funcionamiento. Desde entonces nunca se lo han perdonado a Ayuso. Pues la información venía de las heces y el pis y el pos de los madrileños. Pues esa falta de transparencia la estamos viendo todos los días, ¿no? Pero fíjate, antes que estábamos hablando del Valle de los Caídos, aquí todavía no se ha explicado quién se está enriqueciendo con todos los análisis forenses que se están llevando a cabo en el Valle de los Caídos, que ahí está Francisco Echeverría, que es muy afín al Partido Socialista. Hay también una profesora de la Universidad de Granada que se hizo conocida porque dio sobresaliente a un chaval que había presentado un trabajo plagiado, y cuando veamos quién se está enriqueciendo con todo eso nos vamos a reír. Bueno, todas estas asociaciones de memoria viven de eso. Pero yo recuerdo que ya en democracia habían vuelto los que estaban vivos y gente del Ejército Nacional y del Ejército Popular de la República se reunieron en Alfambra, donde fue la gran batalla de Teruel, a 20 bajo cero, etcétera. Bueno, todavía siguen saliendo balas. Hacía tanto frío que no estallaba ninguna bala. Murieron de pulmonía o de disentería, o sea, tremendo. Y se reunieron allí, se abrazaron los que habían estado físicamente, los mismos, ellos, y nunca más la guerra civil, y se fueron a comer juntos al Albarracín, me parece. Bueno, ese espíritu, que era un espíritu de concordia, se lo carga Zapatero y pone la ley de memoria histórica, ahora que llaman democrática, que consiste en que te vamos a borrar la memoria de lo que pasó. Nos vamos a inventar lo que no pasó. Y ahí están. Ahora, que lo sirva a eso el cardenal arzobispo de Madrid. Esas, por cierto, inspirado en las comisiones de la memoria de Argentina, que el kirchnerismo había resucitado porque era un arma electoral todavía. Lo que pasa es que ahí habían pasado 30 años menos desde que se en el memoricidio de la Vendée, porque todo viene de allí, solo lo hacen Robespierre, Saint-Just, etc. Hay que borran hasta el nombre del departamento. El memoricidio. Es un libro de Philippe de Villiers que se llama así, Memoricidio, lo aplica a toda la historia de Francia, porque si en España la izquierda está borrándolo todo, en Francia es donde se inventó. O sea, en Francia es que, bueno, Reynald Césaire, que es el primero que al cumplirse los 200 años, cuando está Mitterrand en el poder, publica su libro sobre la Vendée, genocidio clarísimo, bueno, no ha podido dar clase en París, en las universidades. Y se lo dijeron. Hasta los de los profesores de su tesis, Chauny, que es uno de los grandes, que él ha cifrado en más de 500.000 los muertos de la Vendée, que se dice pronto. Bueno, pues le dijeron, no, pero esto es muy importante, esto marca un antes y un después, porque son las pruebas. Pero olvídate de dar clase en la Sorbona, olvídate. Y efectivamente, lo han impedido por todas las maneras habidas y por haber. Pero eso en España, pero lo hizo también Lenin en Rusia, en México, con la cristiada, que este año se cumplen los 100 años justamente, en España con la guerra civil. Pero es que desde Tarancón la Iglesia ha asumido la propaganda del bando rojo, pero no el rojo de la guerra, sino los de después. Como decía el PSOE, 100 años de honradez, ponían, y 40 de vacaciones. Es verdad. Yo estaba en el entorno del partido, no conocía a nadie del PSOE nunca, ni en Teruel, ni en Zaragoza, ni en Barcelona. Había carlistas, había monárquicos, había de todo, pero socialistas ni uno. Oye, y de pronto fue morirse Franco, ahora son millones, siempre estuvieron contra la dictadura. Yo no vi a ninguno, pero bueno. En fin, ¿qué tal si mandamos Colacel? Venga, vamos a enviar el Colacel, Federico. No sé a quién al se lo... Al sindicato este de maquinistas. Vale, a los maquinistas. Es que lo que dicen de nuestra seguridad, si eso piensan los maquinistas, ¿qué pensarán los clientes, los viajeros? Bueno, es que claro, ¿por qué han rebajado de pronto la velocidad entre Madrid y Barcelona? ¿Por qué? O sea, el que pagó el billete en Zaragoza le han devuelto el dinero. Pues claro, la gente maquinistas, que son bandos muertos, nada, claro, los toma muy en serio. Pues que se mantengan ahí, porque ahora les van a hacer, como dices tú, la 13-14.
Bueno, como se dice en Madrid. Pero 13, ellos 14, siempre hacen igual, o sea, niegan el problema que tú estás viendo con tus propios ojos hasta que les conviene adaptarse a lo que realmente es la realidad y ya de repente de 350 kilómetros por hora a 160 cuando era muy evidente que había un deterioro. Por eso cuando el primer día salió Óscar Puente diciendo yo es que en una recta no me explico, es todo muy extraño. Le contestó un ingeniero diciéndole, oiga, pero que usted sabe de vías lo que yo de podología, ¿no? Sí. Es que es tremendo. Seguro que sabía más de podología. Bueno, Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay cosas que pese a que pasen los años, pues no cambian. Y es la pérdida, ¿verdad?, en la producción de colágeno y el avance de los radicales libres que se acentúa con el paso del tiempo. Saber cómo nutrir nuestros tejidos por dentro y por fuera puede marcar la diferencia. Por eso hay que promover la producción de colágeno, algo complicado si no conocemos Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes por dentro y por fuera. Al frenar el estrés oxidativo es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000, teléfono de información, de pedidos y de asesoramiento gratuito. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, en el Corte Inglés rebajas sobre rebajas, atención. Ya han llegado las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 28 de enero, 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios y en una gran variedad de marcas. En moda para hombre, firmas como Myrto, Timberland o Rushmore. Para mujer, Now Lover y Guitar. Y para los más pequeños de la casa, Gap. Para moda joven, Guess, Lacoste, Pepe Jeans. También zapatos con marcas como Clarks, Stonefly y Fluchos. Y en accesorios, bolsos, marroquinería, pañuelos, cinturones y guantes. 20% adicional en una selección de marcas como Donna Karan New York, Guess, Pepe Jeans, Fio de Martí, Hugo o Karl Lagerfeld. En lencería, Chantel, Triumph y Promise. Y en ropa interior para hombre, Bret & Boxfers y Myrto. Las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional. No te las pierdas del 15 al 28 de enero en tienda web y app. Es la mañana. Es radio. Bueno, ojo, porque hay alerta amarilla, naranja, roja, depende, eso es como los árbitros, pero alerta por temporal en 14 autonomías, o sea, casi todas. Y va a llover, va a nevar, mucho viento, aguanieve, heladas y, ojo, el aquaplaning y el hieloplaning y el castañaning, porque es que es muy fácil, en fin. En el litoral de Galicia, camino desde Asturias y Santander, hay alerta roja por el oleaje, o sea que muchísima precaución, no se acerquen mucho a ver esas carreteras tan bonitas, que en Galicia las carreteras son buenas, pero fuera de Galicia no tanto, por ejemplo en Baleares. Bueno, temperaturas, pues frías. En Madrid no sé si llegaremos a 8 hoy, la máxima nacional Santa Cruz de Tenerife 21, la mínima hoy descansan Teruel y León, que estaban trabajando en solitario, y el pelotón del pasmo llega al grupo, digamos, Soria, Guadalajara, Cuenca, Ávila, 1 bajo cero. Oye, antes de la bolsa, Luis Fernando, buy and hold. Sí, buy and hold, la bolsa renta variable, pero el activo más apetecido por los inversores conservadores en España es la renta fija, y tenemos la suerte de conocer a Rafa Valera, que es el mejor gestor global a largo plazo en renta fija corporativo y euro, además de ser el único español que está en el top 5 según Citywire, y es precisamente no por otra cosa que por las rentabilidades que sistemáticamente es capaz de obtener con este activo tan poco rentable por lo general, que es un activo detente mientras cobro, tratar de no tratar de solucionar la inflación y punto. Dinero negro o no muy vigilable, y entonces decía, bueno, déjalo dormir una temporada, porque luego ya entra en el circuito y ya no pasa nada. Pero sin embargo, cuando uno sabe analizar bien las compañías y sabe analizar muy bien este mercado, como le pasa a Rafa Valera, pues obtiene unos resultados de rentabilidad extraordinarios. Además en 2 fondos, el Buy and Hold Bonds y Buy and Hold Debt. Y para todos aquellos que nos estén escuchando y que quieran toda la información sobre estos fondos y sobre la actividad de Rafa Valera, bueno, pues pueden llamar al 900 550 440
90 900 550 440, preguntando por Buy and Hold en tu banco o entrando en www.elmejorenrentafija.com. Bueno, noticia de interés cultural de la 11. Una de las cosas que... Falta la bolsa, la Federico. bolsa. Es que, mira, he visto lo de Davos. Mira que yo hay soy que partidario hablar, de la hay que propiedad hablar de privada. Davos y de Top Gun, claro. Bueno, es que, de verdad, o sea, ¿qué le pasa a Macron? Maravilla. No es para tanto, que Brigitte le pegara, que lo entiendo. Hombre, tiene un problema en la mácula, entonces... La mácula del alma pueda... tiene un problema, y en su matrimonio. Menuda torta le metió el otro día a Brigitte. Prefiero esas gafas de sol a las que lució el presidente del gobierno en la comisión en el Senado. Ya no ha vuelto a lucirlas, fue solamente Hombre, pero ese día, ¿no? pero es Eso que, estaba patrocinado. bueno, pero es que lo de Macron son pecados veniales, lo de este son mortales. Hombre, pero es que efectivamente, Rosana, eso estaba patrocinado, porque rápidamente salió la tienda diciendo, las compró aquí, y empezó todo el mundo Esa a ir a tienda comprar. que ha cerrado, porque una tienda que vende esas cosas... Bueno, pero esta sí que es una historia muy bonita. Pero cuéntanos lo de la bolsa, Sí. porque aparece... Bueno, todos los que aparecen son enemigos de la propiedad. Banqueros, políticos y tal, gente que saquea, que engaña, que están con la Agenda 2030, en el año 30 no tendrás nada y serás feliz. Sí, sí, ¿Cómo ese que es seré el- feliz sin tener nada? Bueno, esa es la Agenda 2030, con la escarapela esa masónica ridícula. Ya, y pasando frío en Davos. Poco pasan. Esa es la montaña mágica de La montaña Thomas Mann, mágica. la de los tuberculosos. Tenían que cogerlo todos, no digo mortal, pero una buena tuberculosis, ahora que se cura. Sí, hombre, sí, que estuvieran ahí por lo menos un par de años ahí criando catarros, porque hace un frío. Chabañones, sí, sí. Pues, sí, señor. Pues pendientes precisamente de lo que suceda en Davos, a donde hoy acude Donald Trump, que es lo que va a estar monitorizando todos los inversores y analistas del mundo, pues continúan las correcciones. El IBEX 35 continúa a la baja, un 0,33% abajo en este momento, pero ya está en el nivel de los 17.300 puntos, donde han quedado los 17.800 largos, Sí. con los que parecía que rozaba ya los 18.000 puntos. Seguimos en cifras muy altas, ¿eh? Sí, Por sí, encima sí. de los 17.000 puntos es una muy buena cota en la que moverse, pero sí es cierto que está retrocediendo en estos últimos días. Veremos qué dice Donald Trump y cómo se lo toma el mercado. Mira, una solución para Groenlandia. Es que Madrid está lleno de túneles. Exacto. Y además, la noticia intercultural de la 11, este es un túnel de hondo valor político. Túnel de Villanueva, también conocido como túnel de Bonaparte, porque fíjate, se acaba de reabrir, lo ha hecho, Patrimonio Nacional acaba de reabrir el tramo histórico que une los jardines del Palacio Real y la Casa de Campo, y para el próximo año, para el 2027, va a estar el pasadizo completo, abierto, iluminado, nueva cartelería. Bueno, hay así que decir que en el Teatro Lara, que descubrieron uno, que era el que llevaba del palco real, el rey, al camerino de la primera actriz, directamente. Bien, pero es que luego hay otro que no se sabe porque lo abrieron y han puesto una reja para que no entre por ahí los curiosos, donde sale el fantasma, creo que es de doña Lola Membrives, que cuando no le gusta la obra de teatro se asoma al palco primero, pone nerviosos a los actores y aquello acaba fatal. Y luego porque se supone que va a una iglesia, Una capilla cercana, a una capilla, sí, se sí, supone, pero no está hecho, porque había que invertir no sé cuánto por seguridad. Y entonces las hermanas Koplovich, que creo que llevaban entonces, eran las hermanas, dijeron, bueno, la parte que se pueda ver, bien, pero luego la reja y luego si quiere el Estado, que lo mire, no se vaya a hundir y tengamos 14 muertos por curiosear. Y hay otro túnel fantástico, túneles que son los del Palacio de Linares. Que ahí No los conocía, esos túneles. Mira, hay eso, cuando estaba yo en Antena 3, cuando inventamos lo de Antena 3 Televisión, una noche van Palacio Linares, hay fama que hay un fantasma, que es una chica, una joven, La hija, ¿no? De la los... hija de los duques, tal. Bueno, y entonces se fueron a reír, porque decían que había, voces, ¿no? Las psicofonías aquellas. bueno, reír. Yo estaba al día siguiente, venían blancos, la grabación, unos ruidos. Y entonces era un municipal. Pero claro, a la gente le gustan las fantasías estas. Dice, pero hombre, es que ahí es donde estaba la Puerta de Madrid, son túneles de contrabandistas. Entonces hay una red de túneles que cambiaban, y esas corrientes hacen un ruido estremecedor, no sabes de dónde vienen. Hay túneles pequeños, grandes, túneles que van a túneles, y por eso suena raro. Pero decía el técnico que lo había grabado, no.
Decían, decían que el fantasma se llamaba Raimunda. Raimunda es Raimunda, ¿no? Sí. Se han detectado sonidos iguales en Moncloa los últimos años. Sí, yo creo que por eso tiene esa cara de muerto, de pasmo, tiene Pedro A ver Sánchez. si va a ser David Azagra. Desde la caravana. Desde la caravana. Pues mira, hasta ahora chirimoyas, pues no pueden ser psicofonías. Dejadme que os cuente que, ayer nos llegaba hoy hablábamos de ese bogie, de esa rueda del tren Irio que ha aparecido, hoy lo publica, por ejemplo, el diario El Mundo, apareció ayer a última hora de la tarde. Ayer nos llegaba la información alertando de ese reclutamiento, si me permitís la expresión, de las pruebas por parte de la policía y de la Guardia Civil Científica, porque no aparecía esta pieza que era importante para la investigación. Lo que no sabíamos, ya sabemos que ha aparecido, es que la había encontrado el fotógrafo del New York Times y ahora mismo es Qué casualidad, ¿no? portada en el New York Times. Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo. Durante más de 2 días, sin localizar por parte de los agentes allí desplegados, las autoridades dijeron que no encontraban parte de esa pieza del Irio. Bueno, pues ha estado sin custodiar, sin estar controlada, sin estar, digamos que, enclaustrada, ¿no? Esta pieza en ese arroyo. La fotografía la podemos ver en New York Times y, claro, es sorprendente porque de repente el bogie ha aparecido, una parte del chasis inferior de este tren, a 270 metros de la vía. En fin, la información la firma el redactor del New York Times, pero también del fotógrafo, que es el que ha hallado esta parte de la pieza. Claro, yo he estado escuchando las crónicas y viendo a los periodistas que están informando desde el punto informativo estos días, la dificultad que tienen para acceder a la zona. De hecho, está todo acordonado, no pueden acceder hasta una distancia, lógicamente. ¿Y este sí? Claro. Esto entiendo que está fuera, lo que me recuerda? De ese... ¿Os acordáis de aquel coche que apareció con el ADN de los moritos muertos en Leganés? Casualmente. Y casualmente, pero no tan casualmente, entonces dijeron, esa prueba es falsa. Y en lugar de averiguar quién ha puesto esa prueba falsa, decidieron no contemplarla en la sentencia. ¿Cómo que no contemplas en la sentencia si alguien ha puesto pruebas falsas con ADN de los supuestos moros terroristas? Pues se lo cargaron. Por eso insisto siempre, no dejéis que se lleven nada, ni que muevan piezas. Porque esto es que a mí, que se lo encuentre el fotógrafo del New York Times. Pero nadie de Córdoba. Es muy extraño. Dice el periodista, dice el Times, el periódico no ha podido confirmar de qué tren procedía, si había aterrizado allí el domingo o cómo había llegado hasta allí. Dice, ya el martes por la tarde, a última hora, los expertos de Adif han confirmado el hallazgo del bogie, también conocido como Carrillón, que efectivamente pertenece a uno de los 2 trenes implicados en el siniestro y que podría ofrecer una pista decisiva sobre el fallo. A nosotros, insisto, la información que nos llegaba ayer es que esta pieza se estaba buscando y no se encontraba. Y de pronto llega un americano y ¡pum! Y encima a 200 metros del siniestro, que esto es, o sea, que no es que estuviera a 5 kilómetros. Es que cuando ¿no? entras en el New York Times te ponen aquí un detector de lo que nadie te lo pone. Pero sobre todo que esa pieza ya había hecho referencia a Puente a ella, diciendo que era clave, que el hallazgo iba a ser clave. Bueno, pues qué casualidad que se encuentra, ¿no? Es que de esa manera. Eso es. Ellos empezaron el día siguiente toda la pedrete mediática, como comentabas esta mañana, a hablar. No hay que politizar el incidente, hay que estar con el dolor de las víctimas. Y ya nos encontramos hoy lo de la pieza, que bueno, yo coincido con vosotros, me parece sospechoso, pero sobre todo que ya han señalado la información al maquinista y al técnico de Adif. Ya están intentando llevar todo el relato hacia su terreno. Reitero, que es que decían que ayer estaban con lo que decía Rosana, de aquella mágica conjunción de cuestiones inevitables que habían llevado al accidente. Pura hoy casualidad. Ya han señalado a personas, ya están otra vez, como con el tema del apagón apelaban al tiempo, aquí ya están apelando. Y ahora piezas, claro. ¿Y qué estalló en los trenes? Gómado seco y vale ya, dijo la fiscal prima de Ruín Gallardón. Y luego era titadín con cordón detonante. Esta información es muy
muy extraña, porque introduce un párrafo, por ejemplo, ya introduce también a un abogado experto en acciones civiles, en este tipo de accidentes, diciendo que cuando una pieza de estas características aparece a una distancia considerable del tren, es que esa puede ser la causa del accidente. Es decir, ese abogado ya está diciendo que ahí tenemos la prueba del accidente, cosa que lógicamente... Pero incluye además otro párrafo donde dice que el martes, más temprano, muchos informativos, todos los medios de tirada nacional, todos, absolutamente todos, se centraron en otra fotografía difundida por la Policía Española de investigadores examinando un tramo específico de la vía cerca del lugar de la catástrofe. Pero ahí llegó el New York Times, cuya última aportación en la historia de España fue cuando publicó que Corina Larsen zu von Wittgenstein tenía un cargo en el gobierno de España. Era asesora del gobierno de España. Imposible, porque eso se publica en el BOE, y si no, no trabajas para el gobierno de España. Era comisionista de Campechano, aparte de Chadiza, Iza, Rabiza, Colipoterra, lo que quieras. Lista, ¿eh? Lista. El otro día la vi en una de estas series que hay por ahí en las plataformas, y eso, por supuesto, era mentira. Pero como lo publicó el New York Times, pues algo habrá, que los dos medios más ridículos que hay en Francia son el New York Times y el Washington Post, que además no importa quién los compre, porque el soviet de la redacción es el que manda. Son progres sin solución. Pero es que en Le Figaro, que yo antes lo leía, ya no lo puedo leer, en las últimas generales en Francia, hubo una reunión de la redacción del periódico diciendo que no publicarían una sola noticia, que pudiera favorecer a Marine Le Pen. ¿Y qué es wokismo? Mira, falta el cardenal Cobo colaborando con Le Figaro. Pero con el caso del New York Times hay un ejemplo que a mí no se me olvida porque me parece especialmente doloroso, que fue el de 2017 con el proceso soberanista, con el corresponsal Rafael Milner aquí, haciendo de esto un conflicto, tragándose una parte de toda esa propaganda que estaba influenciada por las redes rusas, por Hassans y compañía, por gente que está, por cierto, recibiendo dinero, contratos ahora como de Televisión Española, como el antiguo Oriol Soler, antiguo jefe de campaña de Esquerra. Y el New York Times se comía toda la propaganda. Hablaba aquí de un conflicto entre dos partes, ¿no? Bueno, y luego las entrevistas que le han estado haciendo a Sánchez, ¿no? Que decían que no estaban alineados para nada, y las imágenes que se publicaron de él visitando la redacción hace unos meses, ¿no? Con esa connivencia. Hay que recordar otra cosa. Hoy es un escándalo lo de Firmin. Porque aparte del Ripoll que tiene el valor del conde de Godó, o sea que a lo mejor algún antepasado lo tuvo, pero ya eso desapareció, es el que ha denunciado que en esa plataforma se pone el punto de vista de la policía, es Josep Lluís Alay, el hombre de Moscú en el golpe de Estado y el hombre del golpe de Estado en Moscú, que trabajaba directamente con Putin. Este es el que lo denuncia. Y el Ripoll ha dicho que si él hubiera visto esa película no estaría en su plataforma. ¡Ay, la de Boye sí! Es lo que hemos preguntado hoy a los oyentes. Pero claro, bueno, es que ha cambiado de opinión en unas horas, porque el comunicado decía lo contrario y luego ya le llamaron a consultas y fue a la radio del conde Godó y dijo lo que comentaba. A quejarse, ¿no? Dice, si lo hubiera visto no hubiera subido. ¡Ah! Censor. O sea, tú también estás, Ripoll, en el proceso. Lo volveremos a hacer. Es un cursí redomado. O sea, yo, que estoy en firme, porque tiene una cantidad de películas, lo han intentado vender, no han podido vender. Y yo creo que es por la información que dan. A mí me hace verdadera gracia, porque es un bolchevique, así como relamido, es lo peor del mundo. Cursi totalitario. Y dice, por ejemplo, hay una película que se llama El ladrón me ha sorprendido, por ejemplo. Como si Fritz Lang pasara por casa de Tom Waits e hiciera una cantata de Bach en el piano de Agatha Christie, nos recuerda que el cine asiático está vivo, pero también el occidental. ¿Y esto qué tiene que ver? Segundo párrafo, porque el primer párrafo es, tú has visto la de cosas que yo sé, y en el segundo dice: un cartero ha llevado un paquete, bomba que no estalla, pero entonces se equivoca, roba, se lleva otro papel y al final todo acaba en una ensalada de tiros monumental, mueren todos. Bueno, ¿y por qué no cuentas primero y luego ya te adornas? No, porque lo primero es ver todo lo que sabe, pero es verdaderamente cómico. O sea, como si Hitchcock, además siempre hacen el mismo modelo, como si Hitchcock, en vez de hablar con Truffaut, se hubiera encontrado con Godard y le hubiera encargado la película de su encuentro a John Ford. ¿Y esto qué tiene que ver? Es Asesinato a las 8, por ejemplo.
un reloj es la única prueba y tal, pero se ha roto el reloj. Ya luego te cuenta la película. Ese es Ripoll. O sea, un bolchevique cursi, que está entre Mallorca y Cataluña. Y en cuanto le han pintado en la puerta, además es una pintura que es que parece industrial, parece hecha por TV3, o sea, es perfecta, o sea, es perfecta. Si no la ha hecho él, podía contratar para hacer esos resúmenes, y sale diciendo que si él hubiera visto eso, que por supuesto no estaría en su plataforma. Golpista, Ripoll. Claro, pero si es que lo de Alay lo explicabas tú antes, ¿no? Este era el interlocutor que tenían con los rusos. El fijo. Claro, y además es que yo recuerdo a este hombre que siempre lo negó, y en su día publicamos que era el traductor oficial de una espía rusa, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que ha publicado muchísimos libros, y era quien se los traducía al catalán, y publicamos el contrato donde bueno, se repartía lo que ganaban, ¿no? El Alay era el hombre del KGB, que ahora se llama de otra manera, FSB, me parece. Pero es exactamente el mismo. Y durante 10 años han estado cultivando ese contacto. Sí. Las guerras híbridas, todo eso. Eso es Alay, que es al que respeta a Ripoll junto al conde. O sea, que ha ido allí a Raku a rascarse, ¿no? Qué gente. Sí. Pero, y ellos no se preguntan, porque si os recordáis, en verano estábamos hablando de la pintada que habían hecho en una heladería de argentinos, que habían llegado allí diciendo vamos a vender helados artesanales, y como no habían atendido en catalán a la novia de un cargo de Esquerra Republicana, les montaron un scratch y les dieron pintada. No se preguntan allí el porqué de ese clima tóxico. Ya no digo a pie de calle, sino los Godó y compañía. Bueno, acuérdate lo que les hace perder dinero. Acuérdate lo que le hicieron al juez Joaquín Aguirre, ¿no? Que los procesó a todos estos. Sí, señor. Eso fue tremendo, ¿no? Bueno, esa y que precisamente en el prólogo, es que luego llegó lo del Barça, claro, ahí lo esperaban. Claro. Pero tiene en su sentencia, hay un preámbulo de 150 páginas sobre las guerras híbridas, que es un modelo. Sí. Y por supuesto no se lo han perdonado. Entre eso, entre lo soviético y lo del Barça, el juez Aguirre últimamente apareció una jueza de no sé dónde y se ha llevado lo del Barça. Ahora creo que la jueza o se ha arrepentido, ha venido otra de apoyo, que será del Español, y entonces ha reabierto y los tienen pillados por los Negreiras por todos lados. Y lo que le hicieron a Aguirre fue tremendo, porque yo recuerdo que al poco de jubilarse, ya no sé si estaba jubilado o justo antes, Pablo Iglesias empezó a sacar unas grabaciones que se desconocía de dónde salían, si eran inteligencia artificial, si alguien le había pinchado el teléfono a este juez, y empezaron ahí a manipular tremendo. La campaña de desprestigio fue brutal. Ahí estaba Pablenín de Tarrascón. Pablenín, que dice que es increíble, ¿cómo se puede comparar esto con el 11M? Claro, en el 11M estabas tú diciendo que había sido el gobierno, diciendo, como no se investigó, que esto, por supuesto, el gobierno se había inventado la ETA, se lo inventó la SER. Lo recuerdo porque estábamos en la mañana, estaba Carlos Aragonés allí, y entonces en la SER estaba Miguel Ángel Aguilar y Javier Pradera, mi antiguo editor de los libros de hazaña y tal, y Miguel Ángel Aguilar, que era el director de Diario 16 antes de Pedro J, y yo trabajaba con su mujer, con Jubi Bustamante, que en paz descanse, que era muy buena gente, y sobre todo Miguel Ángel Aguilar es un pícaro muy divertido. Bueno, y lo primero que dicen, no hay que cambiar el voto, porque lo de la ETA, que se veía venir, porque habían pillado una semana antes una caravana en Cuenca, etcétera, querían a toda costa, y de hecho, la semana anterior nos había invitado a Cebes, a varios, yo fui con Luis Herrero, a decir que temían un atentado etarra, que es cuando pillan por la Torre Picasso, detectan que hay una furgoneta para poner explosivos y tal y cual. Y entonces la SER, que lo sabía igual que nosotros, dice que nadie cambie el voto por estos atentados, que nadie tal. Se habló de suspender las elecciones, que hubiera sido lo correcto. Pero claro, ya estaban Pablo Iglesias y compañía cercando las sedes. En fin, una pausa. A uno de los compañeros le dije textualmente, no sé cómo vamos a salir de esta. Teníamos la sensación de que aquello era una guerra. Y cuando hay una guerra, el enemigo busca bajas. Me dice la sanitaria que si puedo esperar un momento, que viene un compañero herido, que reviste más gravedad, y es en el momento en el que llega Iván. Esto que acabamos de escuchar, Federico. Esto es lo que ha dicho Ripoll en Filmin, que lo va a prohibir. A ver si la gente se va a enterar de lo que pensaba la policía y del que se quedó tetrapléjico. A ver si la gente va a pensar que Ripoll no tiene más sentimientos que los que mande Godó y los que cotice en bolsa. Es un fragmento o en Moscú, porque es Alay el que lo ha denunciado.
un sicario de Putin. Un fragmento del documental Ícaro, La semana en llamas, en el que sus directoras Elena y Susana Alonso dan voz a los policías que se enfrentaron a los separatistas radicales en el año 2019, después de que se conociese la sentencia del Supremo sobre el proceso. Bueno, tanto ellos como la plataforma Filming, que es la plataforma que está ofreciendo la posibilidad de ver el documental, están recibiendo boicots y amenazas. Sin embargo, es verdad, a nivel nacional prácticamente nadie habla de ello, es como si se hubiese olvidado lo que pasó en Cataluña durante el golpe. Hemos querido hilar este silencio con lo que pedía ayer la reina, no retirar la mirada de la catástrofe. La conclusión que han sacado los oyentes es que ese silencio obedece a lo que Boadella llama la doma. Hacemos una pausa y les escuchamos. Es la mañana, es radio. Bueno, vamos a ver. Esta historia, conviene recordar, e insisto, estaba en el gobierno Mariano Rajoy Brey. La policía, no en ese momento, cuando la sentencia, sino el día del golpe, había un sujeto llamado Jaume Roures, favorecido, y de qué manera, con Mediapro, por el tinglado, y por supuesto por los idiotas del PP, especialmente Soraya Sáenz de la Guillotina, o de Prisa, o de lo que quieran. Y cuando la policía graba un documental de 1 hora larga, llega hasta donde yo sé, Carmen Martínez Castro, y se lo carga. Con lo cual solo hubo en la carpa, que había 400 enviados especiales, y el anfitrión era el golpista Jaume Roures, golpista, comunista, engañabobos, que ponía los avales para el Barça que nunca entregó, Tebas se lo tragó, bueno, el AMPA separatista catalana. Pero fue Carmen, según me han dicho, la que en persona dijo en Interior que eso no salía en televisión, que no había que liarla. No había que liarla. Solo hubo las imágenes, ¿os acordáis de Marta Dedos Rotos? Que se le olvidó el martes de que el lunes había salido con los dedos rotos de la izquierda y se lo puso en la derecha. Era todo mentira. Bueno, pues eso porque el Pepe de Mariano, y lo siguen paseando por ahí como si fuera un santo, siniestro Mariano Rajoy, cobardemente fue incapaz de sacar la versión de la policía. Y esto después fue a los 2 años, efectivamente, cuando sale la sentencia, que toman el aeropuerto de Barcelona, que murió uno de un infarto. Un alemán. Hay el primer documental sobre el 1 de octubre que se hace es una cosa propagandística lamentable, lo produce Mediapro, lo produce Roures, y fueron a La Sexta a venderlo. Y les dijeron que ahí no metían eso. Muy curioso eso, y Roures se agarró un rebote con Ferreras, que luego fue hablando mal de él a todos los sitios, a todo el que le quería escuchar, porque no había querido emitir el documental. Bueno, qué cosa rara, un caso de virtud de Ferreras. Ferreras es como los del Madrid, de vez en cuando no echan a un entrenador, van y demuestran que no corren porque no quieren. Qué espectáculo el de ayer. Mira que estuvo bien el Madrid, pero son los mismos canallas a los que eliminó el Albacete hace una semana. Canallas. Sinvergüenzas. Cabreante. Y encima el dios nubio Bellingham riéndose de que le llamen Barracho. JB, ¿qué quieres que te llamen? Bellingham, pues JB, pero riéndose de todos. Y el otro haciéndose Vinicius la víctima. Que acabáis de echar a Xabi Alonso. Que las viudas de Xabi Alonso son millones en todo el mundo. Pero bueno, cuando juegan los tíos, ¿cómo juegan estos cabritos? Hasta Camavinga, primera cosa buena de Arbeloa, ponerlo de lateral. Eso se lo inventó Deschamps. Claro, mejor ahí, porque físicamente está muy bien. No sé, al final estos cabritos acaban ganando la Copa. Gana la Liga y la Copa y tal. Bueno, ya pasó con Zidane. ¿Por qué no va a volver a pasar? Bueno, vamos a escuchar a los oyentes porque, ojo, hay alguno que ha interpretado las palabras de la reina Leticia pidiendo no retirar la mirada de la catástrofe como un mensaje igual, idéntico al del gobierno cuando nos dice que no politicemos esta tragedia. Para el final os he dejado un par de mensajes sobre el documento firmado por Bolaños y el cardenal Cobo relacionado con el Valle de los Caídos. Buenos días, Majestad. No es que los españoles tendamos a apartar la vista de lo que nos molesta. Es que con este gobierno que preside este país, esta gran nación, no nos da tiempo a asimilar y a metabolizar tanta maldad,
tanta insidia y tanto desastre. Al día siguiente de la Dana, la izquierda hizo una manifestación en Valencia pidiendo la cabeza de Mazón. Los muertos estaban todavía ahí en el barro. Ahora parece que no se puede politizar el tema. ¿Esto es normal? ¿Hasta cuándo vamos a seguir los españoles soportando esto? Yo no creo que apartemos la vista de lo que nos molesta. Más bien todo lo contrario. Los que nos molestan intentan que apartemos la vista de sus delitos, boicoteando documentales como este, como los de Iñaki Arteta, el libro de Juan Soto Ibars. Atacan con violencia a cualquiera que cuente lo que realmente sucede y usan la violencia porque es la única herramienta que tienen cuando no tienen la razón. Con el PSOE toda España es ya Cataluña. El silencio, la corrupción, todo por debajo, no se puede abrir. La doma, que decía Albert Boadella, la doma es lo que están llevando a cabo en toda España cuando ya todavía no han terminado, aún como los galos, aunque de alguna aldea irreductible en Cataluña, pero la doma que se ha producido en Cataluña es lo que nos están llevando aquí en España. Por eso todo silencio. Cardenal Cobo y Bolaños, quitad del escorial vuestras sucias manos. En Pamplona también van a resignificar una basílica que es muy bonita, que se llama la Basílica de los Caídos. Decidlo, por favor. Bueno, lo están haciendo en todas partes. Cruces. Han derribado cruces en Teruel, por ejemplo. Son cruces de la guerra. Respetad las cruces, pero ¿qué os hacen las cruces? Además no va nadie, la gente ya no sabe si esa cruz es del 19 o del 20. No lo pueden soportar. O sea, se acuerdan más del catolicismo los que lo odian que los que han sido bautizados. Pero vamos, lo peor, la conferencia episcopal, despiscopal. El otro día Argüello hablando del nacionalcatolicismo. Ahora el cardenal favorito del peronismo, porque este lo hace Francisco en 10 minutos, lo hizo cardenal y era un adjunto de no sé qué sacristía roja, claro, LGTBI, HIJK, etcétera. Bueno, resignificación. ¿Cómo que resignificación? Profanación de una basílica y de una tumba del mayor defensor del catolicismo que ha tenido España en el siglo XX y otros. ¿Y tú crees que al final Sánchez, si lo sigue viendo tan complicado, puede animarse a derribar la Cruz del Valle de los Caídos? La cruz, no, ahora quieren cargarse a los evangelistas, pero sobre todo quieren hacer una fosa cruzando, con lo cual, claro, imagino que si cambia el gobierno, como estos no son como otros que ha habido, no son Rajoy, no son sorayos, que el sorayismo es una enfermedad de la derecha, los maricomplejines son sorayos, todos. Por eso tratan también a Juanma, que era un hombre de Soraya, lo tratan bien como a Gallardón, porque está en contra del partido. Hablan bien de él para hablar mal de los demás. Este oyente que decía lo de la que organizaron con Mazón, ¿por qué hablan bien de Juanma? Para hablar mal de Mazón. Claro, esto no es Mazón. No, es que les ha venido muy bien tener a Juanma tan educadito para tapar lo suyo. Esa curiosa parafilia de una parte de la derecha, del PP, sí, que hace vender como un mérito el que no me hayan insultado. Sí, hoy no me han insultado, bueno, hoy es un gran día. Bueno, y el Óscar Puente diciendo, bueno, Juanma Moreno lo ha hecho muy bien, la verdad es que muy cordial. No puedo ponerle un pero, no, el pero es a ti al que hay que poner. Estoy dándole vueltas al reportaje del New York Times y está firmado por Horowitz, que es el corresponsal del periódico desde hace nada, desde el pasado mes de septiembre, pero el fotógrafo es corresponsal de guerra, es decir, es una persona, un enviado especial que han enviado aquí a la carrera. Sí, bueno, un fotógrafo que está especializado en conflictos bélicos, que normalmente suele ir a retratar las imágenes y que le habrán enviado aquí a Madrid. Pero para que a España... O sea, que no conoce España, no es un fotógrafo español. No, bueno, estará haciendo ahora, le habrán enviado pues donde toque, en este caso a Córdoba. Sí, pero Horowitz, el corresponsal, publicaba hace poco para El Diario la siguiente noticia para que veáis un poco el tono del periodista. Dice, España apuesta por la inmigración para crecer a pesar de las críticas. Esto es una información que publicaba el pasado 4 de diciembre y con este encabezamiento dice, el gobierno presenta su política migratoria como una alternativa a las medidas represivas del gobierno de Trump, acogiendo a muchas personas procedentes de las antiguas colonias, pero los activistas... ¿Cómo que de las antiguas colonias? Sí. ¿Qué colonias tiene España últimamente? La última que teníamos era el Sahara. Y, por cierto, con el respaldo de Trump y de Macron, se la han robado a los saharauis. Es más, chantajeado, sin duda, por el Reino de Marruecos, por el comendador de los creyentes, el infame marido de Begoña, hablando en nombre de España, sin avisar ni al rey ni al Parlamento,
se la entregó a Marruecos con un par de grabaciones. Y claro. bueno, alimenta toda la teoría socialista y sanchista, ¿no? De que gracias a la inmigración, bueno, pues España puede seguir adelante y esos puestos de trabajo No, es que hasta que no hubo inmigración, ¿no? Nada. Este es Horowitz, el corresponsal del New York Times, que hoy publica esa información sorprendente con la fotografía en portada de esa pieza, al parecer, del irio que no se encontraba. Un señor que es un fotógrafo de guerra encuentra en un barranco. Yo creo que hay que hablar con Pérez Reverte, que tiene esa experiencia. ¿Es normal que alguien que no conoce un país se encuentre en un barranco una pieza desaparecida, sobre todo en un periódico sectario hasta la tal? O tal vez es una operación de... Yo creo que no vamos a tardar en ver a salir a Óscar Puente, ¿no? Presumiendo de eso, que lo han encontrado, la pieza. Menos mal, claro. Pero han tenido que venir de fuera, porque Eso aquí es. no nos ven bien. Pero sobre todo es lo que decía antes Rosana, ¿no? O sea, una prueba tan fundamental que lleva sin estar custodiada desde el momento del accidente, supuestamente, pues vamos a ver eso, quién lo ha podido manipular, quién lo ha colocado ahí y quién lo ha podido manipular. Parece tanto a los Coranes del 11M. Y por eso, yo insisto, no puede salir de allí nada, y menos una vía. Porque entran en la comisaría de Canillas, entró un Renault Kangoo vacío y salió lleno con 40 pruebas, algunas dobladas y tal, era una cosa grotesca. Ya cuando Pedro dijo el otro día eso de infórmense ustedes por medios oficiales, no por los bulos, ya, claro, es que vamos a empezar a lanzar la catarata de mentiras. El puente New York Times, sí. Pero si es que fíjate, ayer Televisión Española, diciendo que estaban luchando contra los bulos, se esforzó mucho Javier Ruiz en decir que bueno, que no, que había una presentadora que la ultraderecha estaba diciendo que estaba dando las informaciones riéndose y que no. Y entonces se dedicó a ir fotograma a fotograma explicando que no se reía, bueno, porque lo estuviera contando en tono jocoso, sino porque había entrevistado a un superviviente que se había dedicado a ayudar a otros, ¿no? O sea, es que es todo tan lamentable. La risa. Sí, pero le daba la la risa. presentadora era su novia u otra. Era otra presentadora. Bueno, no era cocinera con la que hablaba. No, era periodista. Vamos a las noticias. Es La Mañana de Federico. Es radio. Vanessa, ¿no has encontrado algún fragmento de tren por aquí? No, porque aquí, donde menos sé, como el dicho célebre que tanto le gustaba al gran Balbín, el niño Jesús nació en un pesebre, que donde menos se piensa, salta la liebre. No, pero creo que sabemos todos más que Óscar Puente, ¿eh? Sí. Y que el New York Times también. Sí. Bueno, Óscar Puente ha estado en varias entrevistas de televisión, ha marcado distancias esta vez entre el accidente de Yélida y el de Adamuz, porque dice que el que sucedió esta noche no ha sido culpa del servicio ferroviario, sino de la meteorología. Así es como ha marcado él la distancia. O sea, que no se prevé que pueda derrumbarse un muro. Esto es él, yo creo que piensa que meteorología no son las lluvias, que es un meteoro. O sea, bueno, también ha acuñado un nuevo término, las denuncias anímicas. ¿Cómo que anímicas? Así se ha referido a las interpuestas por varios maquinistas y que llevaban a Adif en un primer momento a bajar la velocidad en la línea Madrid-Barcelona. Enlazo con lo anímico, porque en el día de ayer los maquinistas denuncian 25 incidencias en la línea entre Madrid y Barcelona. Digo lo anímico para que se entienda, porque el día anterior se denunció una y los anteriores ninguna. La semana pasada, en toda la semana, hubo 8 denuncias de incidencias o reportes de incidencias al centro de control en esa línea por parte de los maquinistas. Solo ayer hubo 25. Quiere decir que en este momento los maquinistas están claramente afectados y están actuando, digamos, de esta manera. O sea, que están prevaricando, están poniendo pruebas falsas. No ha habido ninguna incidencia. Es una conspiración contra el gobierno y contra los Cargután. O sea, los maquinistas ven que no pasa nada, pero en su afán de hacer el daño, bulos, etcétera, pues acusan al gobierno de Óscar Bután y el muerto del cadáver de la Moncloa de ser los responsables. O sea, hay que echarle cara, hay que ser un sujeto vil. O sea, hay 2 muertos maquinistas, recién muertos. Y este tío diciendo que eso son cosas anímicas. Pero si es que y luego diciendo que esto es un sabotaje y que es mentira, que las denuncias son falsas. Pero si es que la propia cuenta de Adif en Twitter llevaba 4 años denunciando todas las vibraciones que se producían en el tramo donde el accidente. ¿Eso también era mentira? Sí.
Claro, eso también estaba falseado. Anímico. Que él no era ni ministro en aquel momento, era Ábalos. Sí, pero ya estaba haciendo... Claro. No reconocen ni medio fallo ni media circunstancia que sea real, es todo mentira. Pero si es que además la famosa UTE, donde está una de las empresas de la trama, ese contrato... Que tenía Coldo. Claro, se adjudicó en el año 2022, pero en marzo del 25, es decir, siendo ya Óscar Puente ministro, firmó sin justificar un modificado de 6.200.000 euros. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? Eso Coldo lo sabe. El famoso técnico ferroviario, que es alto, ¿no? Teórico, anímico, de prostíbulo, el prostíbulo más cutre de Pamplona, oye, técnico de la Renfe, consejero áulico, también, bueno, prácticamente un científico de la circulación. Bueno, los maquinistas lo que exigen en un comunicado de seguridad para ellos y también para los viajeros. El sindicato mayoritario, el SEMAF, asegura que van a convocar una huelga general y van a pedir que se garanticen ciertas cuestiones. Por ejemplo, desde bajar la velocidad si la vía no es segura a, si hay avisos previos, llegar a suspender el servicio. Y es que, como venimos contando, se producen muchos descarrilamientos de los que ni siquiera nos enteramos porque no hay víctimas. A eso hay que sumar las averías continuas. Anoche, sin ir más lejos, la línea Atocha-Valencia estuvieron parados y sin luz varios minutos. También cercanías, hoy sin ir más lejos, hay un tren parado en Getafe por otra avería. En Cataluña permanecen paradas todas las líneas de Rodalies para comprobar todavía si sigue habiendo desperfectos. Así que aquí lo que entra en juego es las denuncias anímicas, pero de los usuarios. 2 tragedias de este calibre la misma semana. Es lógico e inevitable tener cierto temor a viajar. Así se lo han contado a Luis Díaz los viajeros. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Los accidentes de Adamuz y Cataluña están generando mucho miedo e inquietud entre los españoles, y es que para muchos el tren es su medio de transporte habitual como vía de conexión familiar y laboral. También porque no tienen otras alternativas, ya que consideran que el tren es el medio más ágil, sobre todo cuando acuden a su puesto de trabajo en las grandes ciudades, evitando el uso del coche. Piden al gobierno que invierta más en su seguridad ante esta deficiente gestión, ya que a partir de ahora todos pensaremos que coger un tren en España no es seguro. Yo, como soy de Andalucía y suelo coger bastante ese tren, pues como todas las personas que cogemos ese tren, yo creo que nos hemos quedado bastante traumatizadas, porque dices, es que cualquier día estoy subiendo a Madrid a trabajar, a estudiar o lo que sea, y me pasa. Complicada. No lo voy a coger, me voy en coche. Sí. O cualquier otro medio de transporte. Viendo lo que hay, mucho menos. Hombre, con el puente cualquiera tiene miedo. Pues la verdad es que ayer lo pensé y sí, tengo bastante... O sea, en Madrid sé que el metro estamos un poco más seguros por la Comunidad de Madrid, pero ahora sí tengo más miedo, claro. Ante este temor, los expertos reconocen que esta reacción es totalmente normal, ya que el problema aparece cuando ese miedo empieza a limitar nuestra vida cotidiana. Hemos hablado con la psicóloga Laura Ferreiro y estos son algunos de sus consejos. El primero, reemplaza pensamientos catastróficos por otros más realistas. Si piensas el tren puede descarrilar, puedes sustituirlo por algo más tranquilizador. En este tren circulan miles de veces al año sin problemas. El segundo consejo es que hagas técnicas de relajación antes y después del trayecto. También puedes utilizar música relajante o podcast. Y el último consejo es viajar acompañado. Ir con alguien de confianza reduce la sensación de vulnerabilidad. Unos accidentes que están provocando un clima de inseguridad a la hora de coger un tren, un medio de transporte que hace años era el elegido por los españoles por su velocidad, puntualidad y seguridad, y que ahora brilla por su ausencia. Es una pena que no le hayan preguntado, no haya explicado el anímico Puente por qué ha bajado a la tercera parte la velocidad en el Madrid-Barcelona. ¿Por qué? O sea, es que la gente va a tener miedo. Si tú de pronto bajas de 250 a 150, como pedían los maquinistas, a lo mejor es que no es seguro. Porque tenían dudas, lo han revisado, lo han actualizado, ahora ya están circulando con normalidad. Cuando había pedido subirlo a 350. ¿Qué pasó después de dudas, ¿no? ¿Qué pasó después de la vagón? El día siguiente, los ciclos combinados a tope, quemando, claro. ¿Y por qué? No había habido ningún fallo, no sabían la causa, pero ya estaban los ciclos combinados haciendo de soporte a la renovable. Sí. En fin, bueno, hoy es un día, es que Isabel, hoy salen las revistas del corazón, sí, pero claro, no les dio tiempo a la noticia que a las 9 de la noche sacó Libertad Digital destapando el sexo de pago, el OnlyFans, ¿qué es eso? Que fíjate, 3 años de investigación de preescolar y no se le había ocurrido buscarle en OnlyFans. Eso hablar con Ábalos o con Coldo y te orienten inmediatamente. Sí, claro, hombre. Pero porque son usuarios.
Presuntos. Hombre, que saben, es evidente. Sea un bolquete de putas a Teruel, porque no se fían de las indígenas. De Torrente, Valencia. Pero un convoy. Hoy la verdad es que es verdad que lo de Julio Iglesias no ocupa casi contenido en las portadas, pero sí que hoy hay revistas, entre ellas 10 Minutos, que recuperan fotografías de Julio Iglesias hace 15 años bañándose precisamente en una playita caribeña con muchas de estas mujeres que, para qué nos vamos a engañar, están de muy buen ver, señoras estupendas, con todo perfectamente puesto. Y perfectamente a la vista. A ver, y que son un poquitito... ¿Por qué publican esto ahora? No aporta nada a la investigación. Han pasado 15 años, son parte en teoría de su equipo o no tengo ni idea, pero es una forma un poquito de destacar que ha tenido este tipo de actividades. Pues no tiene nada malo bañarse en una playa con unas señoras estupendas. Que Julio Iglesias llevaba, cualquiera que vea las grabaciones de Julio Iglesias de hace 30, 40 años, siempre los primeros planos son unas rubias estupendas de catálogo, pero de catálogo. Y en catálogo lo dejo, que están allí puestas estratégicamente para que siempre haya una rubia con aspecto danés, como con la que se casó y madre de sus 4 hijos. Son un pelín tendenciosas y en ninguna de ellas van ni lleva un palo, ni un látigo de 9 no sé cuántos, que luego te cuento lo que es, y que no tiene nada que ver con OnlyFans, por cierto. Bueno, no lo sé porque no estoy en esa red social y es que aquí no me dejan ni entrar tenemos un cortafuegos de esto que no nos deja acceder a OnlyFans. Bueno, entonces, si se entera el cardenal Cobo, he visto a Juan Carlos el informático y he dicho, mira, no le voy a pedir que me dé acceso, digo, porque luego va a mal pensar de mí. Oye, pero y lo del látigo me ha dejado con la duda. Pues habrá que esperar a escuchar la Crónica Rosa y ver qué cuenta Ola sobre algo que no tiene nada que ver. Julio Iglesias es noticia más porque hay nuevos WhatsApp también. Hoy salen más. Rebeca, efectivamente. Oye, qué ganas. Debió pasar algo porque en el WhatsApp que sale hoy, aunque para mí la foto del pandero de una de estas pobres violadas, colonizadas, damnificadas y extractivadas, porque las nenas estas de la Women Leagues resulta que son anti-extractivistas, anticolonialistas, yo creo que antialfabeto también, están en contra del sistema métrico decimal. No tienen ni puñetera idea de nada y no fueron 3 años de investigación preescolar de saber si venden sexo de pago por ahí. Claro, si venden son sexo... las que utilizan la copa menstrual y no sé, tipo de... es que ecofeminismo no sé si es volver a los paños esos de las abuelas. Activismo, es que yo que sé, habrá que volver a aceite de coco. La mujer del dueño de Amazon, de Bezos, les había metido $4 millones de subvención. El otro día estuve echando un vistazo, los tienen ellos al alcance. Oye, pues lleva un escote que ni la Santa Olaya, la señora de Bezos. Y Soros. Bueno, pues eso por un lado. Y luego, Federico, vuelve a ser noticia el caso de Anabel Pantoja. Prórroga de 6 meses más en la investigación. Mira, el Consejo del Poder Judicial debería coger a lo de este juzgado y meterle un paquete que lo mandara al Teide y no saliera de la nieve. Pero que todavía no hay caso, vergüenza, O sea, es que se puede sobreseer el caso, que es lo peor, pero otros 6 meses esta familia va a tener que esperar la resolución judicial. Pinchados con un periodista, filtrando la noticia y luego haciendo como que no sabemos nada. Llevan así 1 año. ¿Y sabes qué pasa? Que cada vez que vemos un TikTok de Anabel Pantoja, pues claro, todavía dices... ¿Te acuerdas? Que ha publicado ahora uno llorando por la expresión, llorando por las víctimas y de la tragedia ferroviaria. Y claro, pues ya los comentarios se prestan a todo tipo de asuntos. Y lo de Brooklyn Beckham, tenemos que seguir hablando de eso, porque ya empiezan a salir testigos de que aquello no se produjo como lo está contando el hijo mayor de David y Victoria. Lo de la boda, ¿te acuerdas? Lo de Marc Anthony llamó a mi madre al escenario y nos quitó la canción No, fue peor, dice, y además bailó conmigo de una manera totalmente inapropiada. Cuando dices inapropiado en pitch inglés, eso es un poco guarro. Bueno, claro, pues ya salen los que dicen, perdón, que es que el baile nupcial lo hicisteis 1 hora antes y esto era ya a los postres, pasado mucho tiempo, que Marc Anthony no pidió a tu madre que subiera, fuiste tú el que pediste a tu madre que subiera al escenario y subió con David Beckham y con la niña. Y luego además lo del vestido, también hay ciertas contradicciones, porque cuenta Brooklyn que su madre unas horas antes se negó a seguir confeccionándolo y hay una entrevista de la propia Nicole diciendo que llevaban 1 año de conversaciones con el taller de Valentino para hacer este vestido nupcial. Entonces, claro... Algo falla ahí. Bueno, a mí me encantan los montajes de la inteligencia artificial. Bueno, yo he visto un montaje, me ha enseñado Isabel. Sí, Isabel, sí. Madre mía, tiene todos. Qué buenos son. Ella bailando, ¿verdad? En plan sexy, el hijo lloriqueando. Bailando encima de
ya... De la cola del vestido. Sí, sí. Está camino de OnlyFans. Es maravillosa. Sí. La inteligencia artificial, cuando se usa para esto, es muy divertida, hay que decirlo, es verdad. Sí. Él no sé lo que pensará. Ahora él, con lo que me cuentas, queda como cagancho en Almagro. ¿Sabes que ahora ya están Harry y Brooklyn? Harry de Inglaterra y Brooklyn, ya los tiene, también hay memes de los dos encontrándose en plan furtivo debajo de del puente de Brooklyn. Bueno, y por cierto, se encontrarán con la hija de Sarah Ferguson, la del frigodedo, porque ha roto con su padre. Pero esa, fíjate, ha sido consecuente. Sí, ahora es la viva imagen de la madre. ¿Sabes qué pasa? Que van a seguir contando con ellas en las actividades reales. Entonces me imagino... O sea, que entonces le han hecho romper con el padre o que ha dicho ella, voy a romper porque es la mejor manera de seguir a sueldo de la institución. Es que cobran, por cada acto cobran de la institución. Qué mal pensados de la somos, firma. De todas formas, ¿cómo acertamos? ¿Tú crees, verdad? Sí. Vamos. Venga. Es la mañana. Es radio.